durante tempranas edades, con lo cual hemos evidenciado una mejoría en cuanto a lo que es tanto de calidad como de los tiempos de sobrevida. También hay que recordar que múltiples de estas patologías van a tener diversas causas, entre las cuales es común encontrar lo que es un factor de herencia mendeliana, en la cual va a estar asociada generalmente estas patologías, no de forma aislada, sino asociada a disfunciones o malformaciones de otros órganos o sistemas. Sin embargo, vamos a encontrar que también existen algunos factores muy importantes que van a intervenir en la aparición de estas patologías durante la gestación, tales como lo que es la aparición de diabetes mellitus pre o durante el embarazo, efectos de algunos fármacos teratogénicos que se utilizan, que pueden las madres utilizar de forma inadecuada durante el primer trimestre de embarazo, también presencia de algunas infecciones como TORCH o rubiola, entre otros. Entonces, en función de eso, también vamos a ver en cuanto a lo que son algunos tipos, clasificación según la complejidad de la cardiopatía congénita. En cuanto a lo que es, hablamos de una cardiopatía congénita simple cuando estamos encontrando una única lesión de forma aislada, llámese valvulopatía aórtica congénita, mitral congénita, un CIA, CIB simple sin mayor repercusión hemodinámica, o también en cuanto a lo que es cuando ya se corrigió el defecto y ya se encontraba en edades adultos como una especie de residual, como lo que es un ductus arterioso cerrado o ocluido, en cuanto a lo que es un CIA ostium secundum sin lesiones residuales, o también un CIV con reparado sin alguna lesión residual presente. Habitualmente este grupo de pacientes vamos a encontrar que esto se va a poder ser atendido en un primer nivel de atención. También vamos a encontrar en cuanto a lo que es algunos pacientes con una gravedad moderada, en los cuales encontramos lo que es la anomalía de Essen, coartación de aorta, lo que es insuficiencia de la válvula pulmonar de grado moderado a severo, lo que es tetralogía de Fallot, un CIB con lo que es asociado a alguna otra valvulopatía, llámese insuficiencia aórtica, coartación de aorta, enfermedad mitral, ya sea insuficiencia o estenosis, entre otros. Y ya pasamos en cuanto a lo que son pacientes con cardiopatías de gran complejidad, aquellos pacientes que ya empieza a haber inversión de flujo o un flujo de con alto volumen, en los cuales encontramos básicamente lo que son las cardiopatías congénitas cianóticas, lo que son pacientes que han sido sometidos a intervención tipo Fontan, ventrículo único, transposición de grandes vasos, y también en cuanto a lo que son tronco arterioso o hemitronco como tal. Atrasia tricuspidia. Entonces, en función de eso vamos a recordar básicamente cómo es que vamos a identificar y vamos a clasificar este grupo de pacientes. Recordemos algunos conceptos básicos de anatomía. Vamos ubicándonos primero en cuanto a lo que es el situs. Hablamos situs solitus cuando tenemos en la posición derecha una aurícula morfológicamente derecha y en la posición izquierda una aurícula morfológicamente izquierda. ¿Cómo vamos a diferenciar la aurícula en función de lo que es la orejuela? Una aurícula morfológicamente derecha es aquella que va a tener una orejuela de pequeño tamaño con base ancha, mientras que en la izquierda tenemos una de base angosta y de diversa morfología, pero generalmente es alargada. Hablamos inversos cuando intercambian de posición, la morfológicamente izquierda está en posición derecha y morfológicamente derecha en posición izquierda. Hablamos de exoisomerismo cuando encontramos dos aurículas de morfología derecha y levoisomerismo, dos aurículas de morfología izquierda. En cuanto a lo que es el tipo de conexión atrioventricular, vamos a ver que es concordante cuando vemos que la aurícula derecha va a comunicar hacia lo que es un ventrículo derecho. ¿Y cómo vamos a diferenciar? Por medio de lo que es la válvula tricupía y la inserción de los músculos pómatas. Y el lado izquierdo vamos a ver que el ventrículo izquierdo va a estar comunicado con lo que es por medio de la válvula mitral. Disconcordante, vamos a ver cuando existe la comunicación se va a dar por medio de la válvula mitral en el lado derecho y la tricuspía en el lado izquierdo. Ambigua cuando no logramos diferenciar realmente el tipo de conexión que vamos a tener, si es izquierda o derecha, y cuando es doble entrada, cuando tanto el lado derecho como el lado izquierdo auricular se va a comunicar por un conducto único o doble hacia lo que es un ventrículo único. Ya ausente cuando vamos a ver que una de las cavidades no va a presentar comunicación entre aurícula y ventrículo.
En cuanto a lo que es el tipo de conexión ventricular arterial, vamos a ver que la aorta va a salir del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho, en el cual vamos a hablar de concordante. Hablamos de concordante cuando sale la aorta del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, y doble salida cuando salen los dos grandes vasos van a nacer a partir de una determinada cavidad ventricular. Y en cuanto a lo que es única vía de salida, cuando vemos un tronco arterioso común que va a salir hacia lo que es de una sola cavidad ventricular. El modo de conexión también vamos a ver en función de lo que es la válvula mitral o tricuspide. Vamos a ver que si es que existe o no una comunicación. Va a permitir una apertura adecuada, y estamos hablando de una conexión tipo perforada. En perforado, cuando vemos que existe una fusión en cuanto a lo que son los velos de alguna de las válvulas, llámese mitral o tricuspide, y cabalgado cuando vamos a ver que esto va a estar en función de lo que es la posición aórtica. En cuanto a lo que es una conexión común, vamos a ver una única válvula en la cual no se va a poder diferenciar si es que es tri o bivalva, en las cuales vamos a poder ver que solamente es un orificio lleno de velos, en el cual va a generar la conexión entre lo que es aurícula y ventrículo. También otros puntos, vamos a tener que evaluar lo que es la posición del corazón, la punta, si es izquierda, si es derecha, si es levocardia, si es dextrocardia, o si la punta está en posición media o mesocardia. También la posición de las arterias coronarias, si existe nacimiento anómalo de las mismas, y también en cuanto a lo que es problemas en el sistema de conducción. Y podemos ya empezar a explorar en función de ello lo que son la presencia de efectos septales, estenosis valvulares, también algunas displasias en cuanto a lo que son nacimientos de las arterias, básicamente arteria pulmonar, hipoplasia del callado aórtico, y también en cuanto a lo que son los drenajes de las venas pulmonares. También vamos a ver, en cuanto a lo que son algunos ejemplos, en cuanto a ello vamos a ver que no todos los defectos van a ser tomados como un dato aislado. Algunos de ellos pueden presentar, como por ejemplo lo que es un CIB, parte de un síndrome mucho más complejo, como lo que viene a ser tetralogía de Fallot. De igual forma, la coartación, generalmente coartación aórtica no se va a presentar sola, generalmente va a venir acompañada ya de malformaciones en el polígono de Wills. Y en cuanto a lo que es la presencia de válvula aórtica bicúspide, entre otros. Pasamos ya hacia los defectos un poco más específicos en cuanto a lo que es la comunicación interatrial. Vamos a ver claramente cómo es que se da en primer momento. Vamos a ver que toda la sangre va a llegar hacia lo que es la vena cava. Y de la vena cava superior e inferior pasa aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar retorna hacia la aurícula izquierda por medio de lo que son las venas pulmonares, y la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y sale del ventrículo izquierdo hacia la circulación general. ¿Qué pasa cuando existe una comunicación interatrial? Existe es decir, que va a haber un orificio en el tabique interatrial, en el cual va a permitir la comunicación de lo que es la cavidad izquierda con la cavidad derecha, es decir, mezcla de sangre oxigenada con sangre venosa. Entonces, en función de eso, también vamos a ver los tipos de CIA que vamos a encontrar. Encontramos, en cuanto a lo que es el más común, que viene a ser el CIA tipo Ostrum secundum, la cual se va a encontrar en la fosa ovalis y alrededores. En segundo punto, lo que es el Ostium premium, en el cual generalmente se va a asociar a un defecto septal parcial atrioventricular, y también va a estar generalmente cercano a la cruz del corazón. Generalmente este se va a asociar también a diversos grados de malformación valvular, en los cuales puede llevar hacia un grado de regurgitación. Y también vamos a ver, en cuanto a otros tres grandes defectos, lo que es, pero con mucho menos frecuencia. Uno de ellos es lo que es el defecto venoso de seno superior, en el cual generalmente se va a asociar a lo que es una conexión total o parcial, completa o parcial, anómala de lo que son las venas pulmonares derechas. También, en cuanto a lo que es el defecto de seno venoso inferior, vamos a ver que esto generalmente se va a encontrar asociado a lo que es la entrada de lo que es la vena cava inferior izquierda. Y también vamos a ver, en cuanto a lo que es el CIA tipo seno coronario, en el cual vamos a ver que esto es mucho menos frecuente, menos de 1 o 0.5%, y vamos a ver que se puede asociar a lo que es la persistencia en vena cava superior izquierda.
También vamos a ver en cuanto a lo que son algunas lesiones que se encuentran asociadas, tales como lo que es la presencia de válvula estenósica pulmonar y también en cuanto a lo que es el prolapso de válvula mitral. También vamos a ver en cuanto a lo que es el shunt, va a depender en cuanto a lo que es el compliance del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el tamaño del defecto y las presiones tanto en aurícula izquierda como en derecha. Recuerden que el shunt siempre va a ir de donde hay mayor presión a menor presión. Y también vamos a ver en cuanto a lo que es que el shunt se mantiene debido al alto compliance que va a tener la cavidad derecha comparado con el izquierdo, y generalmente el shunt va a empezar a tener repercusión hemodinámica cuando este CIA va a ser mayor a 10 milímetros de diámetro. También vamos a ver en cuanto a lo que son condiciones que nos reduzcan el compliance del ventrículo izquierdo o elevación de la presión en la aurícula izquierda, puede generar un incremento en cuanto a lo que es el shunt de izquierda a derecha, tales como hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica, cardiomiopatía, valvulopatías mitroaórticas. También en cuanto a lo que es la presentación e historia clínica natural de la enfermedad, vamos a ver que generalmente la mayor parte de pacientes se van a permanecer asintomáticos, pero hacia la cuarta década de vida van a empezar a ver reducción de la capacidad funcional, presencia de disnea y palpitaciones, principalmente tipo supraventriculares, fibrilación auricular durante el esfuerzo físico. Vamos a ver generalmente que en cuanto a lo que es enfermedad vascular pulmonar severa, es muy rara y generalmente para la aparición de la misma va a haber algunos factores predisponentes, tales como lo que es la hipertensión arterial idiopática. También vamos a ver que es frecuente encontrar en este grupo de pacientes que pueden existir embolismos paradójicos de tipo sistémico y asociados a lo que es fibrilación auricular. Cuadro clínico lo sospechamos cuando en la exploración encontramos un primer ruido normal desdoblado o con un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido, un soplo mesosistólico en el retumbo en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Y en cuanto a lo que es el electrocardiograma, el CIA tipo ostium secundum, vamos a encontrar un eje derecho, un perfil RSR' en derivadas precordiales derechas, y también en cuanto a lo que es el CA tipo venoso, se asocia a lo que es presencia de bloqueo de primer grado y marcapasos venosos ectópicos auriculares, mientras que en el ostium premium encontramos ya un eje izquierdo más el retardo de conducción de bloqueo de rama derecha. El ecocardiograma básicamente nos va a evidenciar lo que es dilatación de arteria pulmonar, ventrículo derecho y aurícula derecha con movimiento normal o paradójico de tabique interventricular con presencia de sobrecarga notable de volumen en la mitad derecha del corazón. En cuanto a lo que es la intervención de dichos defectos, vamos a encontrar en cuanto a lo que son pacientes que presentan indicaciones para ser intervenidos, son aquellos pacientes que van a presentar shunts significativos y en los cuales vamos a encontrar signos de sobrecarga de volumen del lado derecho, y también resistencias vasculares pulmonares menos de 5 Woods, en los cuales puede darnos beneficio el cierre de dicha intervención. También en cuanto a lo que es el tipo de intervención, es ideal realizar el cierre por medio de lo que es un dispositivo percutáneo. Sin embargo, vamos a tener que tener sumo cuidado y no cerrar en aquellos pacientes que ya generó inversión del flujo. Es decir, que ya el flujo ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, es decir, desarrolló el síndrome de Eisenmenger. En cuanto a lo que es cuando optamos por quirúrgico, vamos a optar en aquellos CIA tipo seno venoso, ostium premium con anatomía inapropiada, es decir, que no van a tener zonas de anclaje en los bordes que van a tener, a excepción del aórtico, van a tener que ser menos de 5 milímetros para poder realizar el anclaje, que dificulten el anclaje. Y también vamos a recordar que el cierre en la edad adulta no va a prevenir episodios de fibrilación auricular o embolia cerebral, mientras que en el percutáneo nosotros vamos a tener que ver que esto básicamente va a aplicar en cuanto a lo que es un CIA tipo ostium premium, ostium secundum con rebordes más de 5 milímetros que permitan el anclaje del dispositivo oclusor y el diámetro de CIA inferior a 36 milímetros. Vamos a ver que en cuanto a lo que es la incidencia de taquiarritmias auriculares, el cierre quirúrgico, comparado con el cierre quirúrgico, va a haber menor incidencia de las mismas en el postoperatorio. Sin embargo, vamos a ver que como es un dispositivo extraño, vamos a tener que utilizar el uso de aspirina y profilaxis antibiótica por endocarditis por aproximadamente 6 meses. En cuanto a lo que es la comunicación interventricular, vamos a ver claramente, igual forma, va a ser la comunicación entre lo que es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, permitiendo una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. En cuanto a lo que es los tipos de efectos de C y B que vamos a encontrar, podemos encontrar perimembranosos, musculares, de tracto de salida, supracristal o subarterial, y también en cuanto a lo que son de tracto de entrada de ventrículo izquierdo.
En cuanto a lo que es el perimembranoso, es el más frecuente en la edad adulta. Sin embargo, en edades tempranas, en niños, es más frecuente encontrar lo que es musculares. ¿Por qué es que se invierte de muscular a perimembranoso? Ya que los tipos muscular durante la infancia tienen una alta tasa de cierre espontáneo. Vamos a ver también en cuanto a lo que son las presentaciones subarteriales, generalmente debido a la contigüidad de este CIB asociado a lo que son los velos de las valvulares, va a presentar de esta forma algún grado de regurgitación, ya sea pulmonar aórtica, siendo más frecuente lo que es el prolapso de la cúspides aórticas, llevando hacia grados de regurgitación aórticas moderadas a severas. Vamos a ver que este efecto puede ser un efecto aislado, sin embargo puede verse asociado a otros defectos asociados como lo que es tetralogía de Fallot, en lo que es transposición congénita de grandes vasos, entre otros. También vamos a ver en cuanto a lo que es la dirección y magnitud del shunt, va a estar determinada por lo que es la resistencia vascular pulmonar, el tamaño del defecto, también la función sistólica y diastólica del ventriculares, tanto izquierdo como derecho, y también la presencia de lo que es una obstrucción en el tracto de salida ventricular derecho. Entonces, en función de eso, también vamos a ver la presentación clínica, una patología altamente operada durante pequeñas edades, por lo cual vamos a encontrar generalmente pacientes en los cuales vamos a encontrar parches adheridos, en los cuales no va a haber en alguno de ellos un CIB residual. Sin embargo, en pocos de ellos vamos a encontrar CIB sin mayor repercusión hemodinámica, es decir, pequeños. También vamos a ver algunos CIBs con shunts insignificativos, sin signos de sobrecarga de volumen o hipertensión pulmonar. Algunos CIBs puros como tal, que no va a tener mayor repercusión, en los cuales vamos a encontrar que son pequeños, sin mayor gradiente y mayor variación a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay algunos otros pacientes que van a presentar un shunt alto y también cuadros de hipertensión pulmonar asociada y lo que es síndrome de Eisenmenger asociado. También vamos a ver algunas complicaciones que vamos a presentar durante ello. Pueden presentar este grupo de pacientes predisposición hacia lo que es endocarditis. Generalmente se reportan casos de 2 por cada 1000 pacientes. También podemos encontrar discreta estenosis subaórtica y también en cuanto a lo que es doble cámara de ventrículo derecho. ¿Cuándo es que vamos a intervenir este grupo de pacientes? Cuando vamos a encontrar pacientes sintomáticos en los cuales se va a atribuir dicha sintomatología al incremento de la gradiente del shunt de izquierda a derecha y también en aquellos pacientes en los cuales no se observa enfermedad pulmonar severa, en los cuales pueden ir hacia el cierre de este defecto. También vamos a ver en aquellos pacientes en los cuales hubo historia natural de endocarditis, en los cuales se tiene que considerar a repetición el cierre de dicho defecto. Y tener sumo cuidado en aquellos pacientes, de intentar cerrar en aquellos pacientes que ya generaron algún grado de hipertensión pulmonar o ya hizo inversión de flujo. En esos pacientes no tienen por qué cerrarse dicho dispositivo y solamente se da tratamiento paliativo. En cuanto a lo que son remanentes fetales, el más común es lo que es la persistencia del ductus arterioso. Vamos a ver básicamente que es una comunicación entre lo que es la arteria pulmonar izquierda y la aorta descendente, justo distal a lo que es la arteria subclavia izquierda. Generalmente puede verse asociada a algunas otras lesiones, principalmente lesiones congénitas tipo cianóticas. Y el shunt, la dirección del shunt va a depender en función de lo que es el tamaño del defecto y también los signos de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y asimismo también la resistencia vascular pulmonar. También vamos a ver en cuanto a ellos la clasificación de este ductus arterioso. Se clasifica como silencioso en aquellos pacientes en los cuales únicamente no va a haber soplo, pero se va a detectar el flujo solamente por estudios de imagen o ecocardiográficos reducidos cuando encontramos en cuanto a lo que es una relación de las presiones pulmonares y sistémicas menor a 1.5, moderado cuando encontramos soplo continuo constante y el QPQS de 1.5 a 2.5 y extenso cuando ya empieza a haber un incremento de las presiones a nivel pulmonar, es decir, el QPQS ya empieza a ser más de 2.2. Eisenmenger, cuando ya el soplo desaparece, se equiparan las presiones de pulmonar con aorta y el soplo empieza a desaparecer. Cuando ya existe una hipertensión arterial severa, hipertensión pulmonar severa,
ya encontramos que el shunt ya se invirtió y empezamos a evidenciar clínicamente en el paciente cuadros de hipoxemia diferencial y cianosis diferencial, el cual se caracteriza por presencia de dedos sonrosados y dedos azules o cianóticos en miembros inferiores. De igual forma podemos ver el tipo de efecto que vamos a encontrar, si era cónico, rosariado, corto, en cuanto a lo que es tubulares, entre otros. Según la tipo de anatomía, también es lo que nosotros vamos a definir el tipo de acción que vamos a llevar, ya sea lo que es cierre percutáneo o quirúrgico. En función de ello, tenemos que nosotros cerrar dicho dispositivo en aquellos pacientes en los cuales ya se encuentran signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y también vamos a ver en aquellos pacientes en los cuales vamos a encontrar hipertensión arterial, pero la presión arterial pulmonar es menor de 2/3 de la sistémica, o una resistencia vascular pulmonar menor de 2/3 de la resistencia vascular sistémica. El método de elección generalmente procuren hacerlo por vía de cateterismo y jamás se cierra lo que es un ductus que ya invirtió flujo. En cuanto a lo que es las malformaciones congénitas aórticas, encontramos lo que es la coartación de aorta, en el cual vamos a ver que se va a generar una estenosis a nivel de lo que es el istmo aórtico o aorta descendente, y vamos a ver que puede existir en la coartación no solo a hecho de nivel, sino en cualquier punto a lo largo de la aorta. Generalmente esto se va a observar en 7% de los pacientes con cardiopatías congénitas, es más frecuente en varones que en mujeres, y básicamente asociado a lo que es el síndrome de Turner. Vamos a ver en cuanto a manifestaciones clínicas que dependen del sitio y magnitud de la obstrucción y presencia de otras anomalías acompañantes. Básicamente la más común encontrada, lo que es la válvula aórtica bicúspide, y en un 10% de estos pacientes encontramos que se puede ver asociado a aneurismas del polígono de Willis. También vamos a ver en cuanto a lo que es las intervenciones para el cierre, para la coartación de aorta. Vamos a ver que cuando existe una diferencial de 20 milímetros de mercurio, por medio de lo que es la toma de presión no invasiva entre lo que es miembro superior y izquierdo, miembros superiores y miembros inferiores, una diferencial más de 20, independiente de la presencia de síntomas, pero tenemos que encontrar sí o sí hipertensión en un miembro superior, y también en cuanto a lo que es una respuesta presoria excesiva durante el esfuerzo físico, o también hipertrofia ventricular izquierda significativa, son indicaciones para poder realizar la corrección de dicha coartación. También vamos a ver en algunos casos que no han sido intervenidos si es necesario realizar una reparación de nuevo, en las cuales vamos a encontrar que han tenido mala anatomía para poder realizar dicho. Vamos a ver que generalmente algunos problemas que nos van a forzar a realizar la reintervención es cuando hubo una reestenosis, o también cuando generó un aneurisma en la aorta ascendente con un diámetro más de 50 milímetros, o también con una rápida progresión del mismo. También cuando existe, en cuanto a lo que son aneurismas en el sitio de la cirugía de la coartación aórtica. También en cuanto a lo que son las recomendaciones, es necesario hacer un seguimiento en cuanto a lo que es la hipertensión arterial, si es que corrigió o no, ya que esta es una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. También evaluar lo que son aneurismas en cuanto a lo que es aorta descendente o el sitio de intervención, y también la recurrencia o reestenosis de la coartación de aorta, que podrían agravar en cuanto a lo que son sintomatología, hipertensión arterial sistémica y otra sintomatología asociada. Ya pasando hacia la parte final, en cuanto a lo que es cardiopatías congénitas cianóticas, encontramos lo que es la tetralogía de Fallot, que no es más que la unión de 4 grandes defectos. 1, lo que es un CIB. 2, lo que es la estenosis valvular pulmonar, y también subvalvular pulmonar, y lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, en función de eso es lo que nosotros vamos a encontrar también lo que es el cabalgamiento de aorta como 4 síntomas. Generalmente esta patología es la principal causa de cardiopatía congénita cianótica en pacientes al año de edad, y vamos a encontrar, como les dije, los 3 defectos: un CIB no restrictivo, un cabalgamiento de aorta que generalmente puede llegar a un 50%, también una obstrucción del tracto de salida, ya sea por hipertrofia del mismo, y también estenosis a nivel de lo que es la válvula pulmonar o arterias pulmonares. Pueden verse asociados también en cuanto a lo que son anomalías de efectos de la arteria descendente, coronarias, como lo que es la arteria coronaria descendente anterior, entre otros.
También vamos a ver en cuanto a lo que es. Tempranamente vamos a poder ver que si el paciente presenta una anatomía adecuada, es decir, que un cabalgamiento menos del 50%, vemos que hay una, una adecuada flujo y no hay estenosis a nivel de lo que es tronco y arterias pulmonares, podemos realizar lo que es una cirugía correctiva, en el cual va a consistir en retirar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o también corregir si existiera algún grado de estenosis pulmonar, la misma, por medio de una valvulotomía, resecamos el tracto de salida y cerramos el parche con CIB para tratar de esa forma mantener continuidad. Sin embargo, si es que no encontramos una anatomía adecuada, es decir, que existe un pobre desarrollo o hipoplasia de la arteria pulmonar, procedemos a realizar un Blake-Loctaussing, una cirugía Fontan, en la cual el objetivo va a ser realizar el aumento de flujo hacia las arterias pulmonares y tratar de madurar las mismas. En cuanto a lo que es intervención quirúrgica, la principal causa de ello, como vamos a trabajar en la cirugía correctiva sobre lo que es la válvula pulmonar, vamos a ver que se va a quedar con una insuficiencia pulmonar residual y también obstrucciones que pueden residuar en tracto de salida. También hay que recordar que todos los pacientes que han sido sometidos a cirugía correctiva de Fallot, en el postoperatorio inmediatamente van a desarrollar lo que es un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma y no necesariamente sugestivo de una isquemia de ventrículo derecho. También en cuanto a ello, nosotros vamos a evidenciar que van a necesitar ser reintervenidos aquellos pacientes que van a necesitar un reemplazo de la válvula aórtica en los cuales han desarrollado signos de insuficiencia aórtica severa o signos de disfunción ventricular izquierda. También aquellos pacientes que van a tener que realizarse la reparación de válvula pulmonar son aquellos pacientes que durante edades adultas ya han presentado algún grado de reestenosis de la arteria pulmonar de forma severa o también grado de regurgitación pulmonar severa. En cuanto a lo que es la transposición de grandes arterias, vamos a encontrar en cuanto a lo que es la transposición de grandes arterias no corregida congénitamente, en la cual necesariamente va a tener que existir en edades tempranas para la sobrevida una comunicación entre cavidad izquierda y cavidad derecha. Es decir, puede existir un CIA o un CIB que permita el flujo adecuado y permita la sobrevivencia del niño. Sin embargo, existe otra patología en la cual es una transposición de grandes arterias fisiológicamente corregida, sin anomalías asociadas, en las cuales no van a haber una salida anómala de los vasos pulmonares, sino la posición del ventrículo va a ser invertida. Es decir, un ventrículo izquierdo anatómicamente izquierdo, morfológicamente izquierdo, se va a encontrar en posición derecha, y un ventrículo morfológicamente derecho se va a encontrar en posición izquierda. Recordemos que el ventrículo derecho es una cavidad que no va a tolerar grandes presiones de poscarga, mientras que el izquierdo sí. Entonces, en función de eso, vamos a ver que a lo largo de la vida los pacientes pueden tolerar tranquilamente, vivir y no ser diagnosticados a tiempo. Sin embargo, ¿cuándo es que vamos a proceder a realizar lo que es la intervención? Cuando ya empezamos a ver signos de disfunción del ventrículo sistémico. Y también cuando ya la válvula tricuspidia, la válvula sistémica, empieza a haber cierto grado de regurgitación severa. Básicamente el monitoreo tiene que ser en función de la función sistólica del ventrículo sistémico y si existiese como tal, realizar la cirugía reparativa. En caso de la transposición de grandes vasos en los cuales no ha sido corregido congénitamente, en edades tempranas, ¿qué es lo que se hace? Se iba, si existiera algún grado de CIB, jamás se va a tener que ser un grado de ductos no se va a tener que cerrar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Simple y llanamente se va a tener que realizar un corte en las regiones, en las bases de los grandes vasos y realizar un switch. Como dice su nombre, es un switch arterial, pero hay que tener sumo cuidado al momento de la sutura, ya que este procedimiento de switch arterial puede generar algún grado de isquemia miocárdica. Y eso sería todo en cuanto a lo que es la charla del día de hoy. ¿Alguna consulta que tengan al momento? Si es que no hay más preguntas al respecto, damos por concluida la sesión el día de hoy. Y nada más. ¿Listo? Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Listo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídense. Isabel, que te quedas un ratito con tu grupo, porfa, ¿sí? Está bien, doctor.
¿Qué fue tu grupo? Doctor, no estamos todos, pero sí están algunos. ¿Ya algún problema que hayan tenido con el caso clínico del día de hoy? No, doctor, hasta ahorita no. Ya. Entonces, chicos, vamos viendo las cosas claras. Por favor, me suben el caso hasta donde hayan avanzado, hasta antes del inicio de la clase, de la sesión de la noche. Ya, para poder discutir y poder ver qué van a corregir. Bueno, como ya saben los grupos con los que trabajé anteriormente, todo lo que ustedes participen o hablen será calificado. Entonces, que más les conviene a ustedes es hablar antes de quedarse callados. ¿Listo? Otro punto más, si tuvieran alguna deficiencia o algo, pues el objetivo no es correr, sino el objetivo es que ustedes aprendan lo máximo posible y me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya, doctor, gracias. ¿Sí? Doctor, para confirmar, doctor, disculpe, para confirmar es a las 9 o 9:30. Ustedes dirán, no tengo ningún inconveniente. No, 9:30, doctor, por favor. Ya, perfecto, no hay problema. Más bien lo que sí, ya en la noche, después del término de la clase, coordinamos pues para ver mañana la hora de la sesión, que podría ser en la mañana, y también para ver en cuanto a lo que es ¿cómo se llama? Para ver exactamente cómo hacemos, porque tenemos que forzosamente desarrollar los 9 casos, y para ver cómo programamos la sesión del día 26. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. También algunas otras indicaciones más que ya les daré por interno. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor, el caso desarrollado lo subimos hasta antes de la rota, ¿verdad? ¿O tenemos un Sí, por plazo? favor. Sí, por favor. O sea, el primer caso en el cual no va a haber corrección, nada, traten de subirlo antes de la rotación para saber más o menos cómo están entrando. ¿Sí? Está bien, doctor. Porque no vaya a ser como en grupos anteriores que he tenido, pues que literal, no, doctor, que denos tiempo y me subían el mismo caso desarrollado que corregido.
Entonces creo que ese no es el objetivo y bueno, y si se equivoca en el diagnóstico, yo tampoco no soy quien como para poner mano 100% dura y decir, ok, esto te equivocaste. Por algo es que te has equivocado y mi deber y objetivo como docente es orientarte a que corrijas ese efecto. ¿Sí? Correcto, doctor, gracias. Ya, doctor, Listo. gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Alguna otra duda más antes que cierre sesión? No, doctor. No, doctor, hay otro, aparte de algunos temas, ¿Cómo? aparte de desarrollo clínico, ¿hay desarrollo de temas? ¿Exposiciones de temas? Como te repito, si gustan yo les hago el desarrollo del tema, no hay problema. Si gusta avanzamos para mañana lo que es valvulopatía, para que ustedes puedan entrar tranquilos, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, la cuestión es que ustedes hablen. O sea, al final yo voy a ustedes, fácil es agarrar, sentarte delante de tu laptop y leerme las diapositivas. Pero difícil es que tú me puedas refutar y puedas debatirme en el momento de la discusión del caso. ¿Me dejo entender? Esa es tu calificación. A mí no me interesa si me dices de paporreta o algo, pero demuéstrame que sepas. Ya, ¿Sí? doctor, está muy bien. Está bien, doctor. ¿Ya? Y si tienen duda, quieren avanzar algún tema o algo, doctor Jara, tengo duda en esto, yo estoy amplio y abierto para poder ayudarles a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿Listo? Está bien, doctor. ¿Ya? Y no me tengan miedo, por favor, como tienen miedo mis alumnitos de 12avo. Listo. ¿Preguntas? Yo. Ya, doctor. ¿Nada? Listo. Bueno, ya al igual que el grupo 6, de ahí ya les voy a decir algo, pero ya interno pues para que no haya problema. ¿Listo? Eso sí yo lo hago con todos mis grupos a fin de ciclo. ¿Listo, chicos? Entonces damos por culminada la sesión el día de hoy. Cuídense, un abrazo fuerte a todos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor.